Besaré tus oídos para llegar a tu corazón en esta noche de Café con Letras. Conduce Ale Calixto y Perla Uraga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de la cafeína y literatura. Me da muchísimo gusto saludarles en otro lunes más de Anochecer Literario. Gracias por acompañarnos y sintonizar la mejor radio digital, Promo Estéreo, donde la estrella eres tú, que se escucha en las más importantes plataformas como son Spreaker, Spotify, iHeart, entre otras muchas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Ale Calixto y como cada lunes saludo con muchísimo gusto a mi compañera Perla Uraga. ¿Qué tal, Perlita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ale, muy feliz. Buenas lunas, cómplices literarios. Soy Perla Uraga. Es una bendición compartir otro Café con Letras. Infinitas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Así es, querida audiencia, como siempre, estamos muy agradecidas de que ustedes cada lunes nos acompañen y fíjense que esta noche les tendremos un programa especial dedicado a una escritora mexicana que justamente el día de ayer, 18 de agosto, se conmemoró su 11º aniversario luctuoso, ya que ella falleció el 18 de agosto del 2013. Ella fue una mujer que luchó siempre por difundir la cultura de México, dándole un lugar destacado a los indígenas. Por ello trabajó durante muchos años en el Instituto Nacional Indigenista y publicó varias obras para que el pueblo de México supiera lo que significaba la identidad. Dicha escritora, a la que le rendiremos homenaje esta noche, permaneció durante varios años en el olvido y hoy en día es necesario releerla y comentarla, conocer a mayor profundidad su obra, porque es un pilar invaluable dentro de las literaturas de irrealidad, ya que su narrativa oscila entre lo maravilloso y lo fantástico, llegando incluso a ser identificada en muchas ocasiones con el realismo mágico y la literatura de lo insólito. Este vaivén entre los géneros que se da al tratamiento especial en sus obras sobre lo natural. Y la escritora mexicana de quien les vamos a hablar es nada más y nada menos que Adela Fernández. Y efectivamente, querida audiencia, como ustedes se lo han de imaginar, es hija del genial y controvertido director de cine Emilio el Indio Fernández. Pero aquí nosotras la vamos a recordar no como la hija del Indio Fernández, sino como una escritora que dejó una obra cuentística breve pero muy intensa, además de obras de teatro, gastronomía, ensayos sobre drogas y cultura prehispánica. También escribió y dirigió 2 cortometrajes titulados Claroscuro y Cotidiano Surrealismo. Así es, y para empezarla a conocer les diremos que Adela Fernández nació el 6 de diciembre de 1942 en la Ciudad de México, en la famosa casona conocida como la Casa Fuerte. Como ya se mencionó, es hija del actor y director cinematográfico Emilio el Indio Fernández y de la cubana Gladys Fernández, a quien conoció cuando éste se encontraba en La Habana. Fíjense, la historia estuvo así. Una tarde, como tantas otras, Emilio Fernández decide salir a pasear por el malecón y fue allí donde se topó con Gladys Fernández, una bella muchacha que lo trastornó desde el primer momento. Qué forma de conocerla, de conocer a la mamá de Adela,
Perlita, como nos los acabas de mencionar, y se pueden imaginar justamente esa escena que nos comentó Perla, la forma en que el Indio Fernández se topa con Gladys, porque fíjense que ella iba acompañada por dos de sus hermanas bajo un bello atardecer, que era justamente la hora en que el malecón se convertía en un hervidero de personas. En ese entonces, querida audiencia, el Indio contaba con 37 años. Era un hombre que ya había vivido lo suyo y se encontraba en la isla en lo que aquí en México se calmaban las aguas para que se olvidara una reciente muerte que había provocado por un disparo al final de un día de rodaje de una película que le estaba haciendo. La policía no siguió el caso extrañamente y el Indio pudo volver sin problemas a México. ¿Cómo ves esta parte de la historia, Perla? Wow, pues sí, de verdad que fue una historia de película, indudablemente, con esta huida momentánea para ver que se calmara todo aquí en el país. Y pues mientras que Gladys también, por otra parte, pues era una güerita delicada y fina, quien había cumplido los 15 años, la edad en la que pues ya sabemos que a las muchachas se les hacen fiestas y las visten como novias. El Indio sedujo en poco tiempo a Gladys, y no solamente a ella, sino a toda su familia, y dicen las malas lenguas que hizo el trabajo bien porque consiguió llevarse a la bonita manera a México, pero el padre de Gladys le puso una condición: había que pasar a firmar. Es decir, su hija tenía que salir casada de Cuba, y con tal de llevársela, pues contrajeron matrimonio el 12 de julio de 1941. ¿Qué tal? No, pues definitivamente, como nos platicas, Perla, me puedo imaginar cómo el Indio hizo esta labor de convencimiento para sorprender a la familia y lograr llevarse a Gladys, pero eso sí, bien casada, porque recordemos que estamos hablando de los años 40 en La Habana, Cuba, y bueno, como lo mencionó Perla, al año siguiente, como ya se mencionó, un 6 de diciembre de 1942, nace Adela Fernández. La dicha del matrimonio y la maternidad lamentablemente le duraron muy poquito a Gladys, porque casi de inmediato ella empezó a sufrir el desprecio y las malas maneras de el Indio hasta que ella decide dejarlo. Esta decisión de dejarlo le costó perderse la infancia de su hija Adela, ya que fue retenida por su padre. De esta manera, el Indio provocó la ruptura entre madre e hija, además de que él quería estar sin ataduras. ¿Para qué creen? ¿Para qué crees, Perlita, que quería estar el Indio sin ataduras? Pues me imagino que para darle pues vuelo a la hilacha, para dar de ojo alegre. Sí, así es, efectivamente, Perla, acabas de dar en el clavo. Para darle vuelo a la hilacha, para andar de coqueto, pero sobre todo su principal interés era cortejar a Dolores del Río, que había vuelto a México después de triunfar en Hollywood. No olvidemos que Dolores del Río es una de las grandes divas de México, ¿no es así, Perla? Claro que sí, pues ella venía para acá y pues él, supongo que al verla se deslumbró, y la gente de aquella época afirmaba que Dolores del Río era la diosa del Indio Fernández, y no conforme con intentar borrar a
Gladys de su vida, también maniobró para que le retiraran la nacionalidad mexicana y que la expulsaran del país, pero Gladys no se intimidó, se volvió a casar con un médico militar que se llamaba Enrique Aldelay y formaron un matrimonio feliz con el que vivió en Chihuahua hasta que murió en 1998 vencida por el cáncer. Y en propias palabras de Adela, con respecto a este hecho, dijo lo siguiente: no supe quién era mi madre hasta los 9 años, cuando vino a reclamarme, pero decidí quedarme con mi padre. Híjole, qué fuertes palabras de Adela Fernández con respecto a esta ruptura con su mamá y que cuando ella la va a buscar decide quedarse con el indio. ¿Qué te parece esta elección de Adela, Perlita? Pues quizá muy incomprensible, pero pues no conocía otro mundo más que en el que estaba. Sí, claro, sí, definitivamente yo creo que Adela debió haber sido muy fuerte para ella tomar esa decisión y a pesar de esta elección que seguramente debió haber sido muy dolorosa, Adela comenta que a principios de los 70 logró establecer una cálida relación con su mamá y sus medias hermanas. Incluso le platica al entrevistador de aquel entonces que a su madre le gustaba cantar zarzuelas, le gustaba el arte ruso, el ballet, las óperas y la literatura. Todas estas pasiones las compartía con Adela, pero el hecho de no vivir con su mamá hizo que Adela creciera entre platos de cine, porque la casona de hecho era un plato y recibiendo a todo México. ¿A qué me refiero? A artistas, pintores, músicos, escritores, actores y políticos desfilaban por la casa. ¿Te puedes imaginar toda esa conjunción de celebridades, Perlita, en la casa de Adela Fernández? Sí, y se me hace que fue una vida súper interesante, llena de anécdotas todos los días, impresionante, pues desde la niñez cómo ver a estas personalidades. Y precisamente fue en ese ambiente donde vio cómo se rodaban películas y se discutían guiones, acompañaba a su padre a los rodajes en estudios o en exteriores, asistía a las discusiones con Gabriel Figueroa, director de fotografía, como lo sabemos, y Juan Rulfo. Además dicen que Rulfo allí consolidó su alcoholismo, pues en esta casa. Para Adela entonces todo era de lo más normal, aunque no entendía lo que pasaba cuando rodaban una película, pero además de convivir con estas personalidades artísticas, también convivió con indígenas y mestizos. Sí, sin duda, en ese aspecto, Adela fue muy afortunada, como bien dices, Perla, ya que ella pasó muchas horas de esa época interactuando con estas personas, con estas personalidades, ya que el Indio Fernández los contrataba para el mantenimiento de su casa. Y me refiero a los indígenas y mestizos, y quienes a la luz de las velas o alrededor de una fogata le contaban cuentos y leyendas rurales. ¿Te puedes imaginar, Perla, ese ambiente hasta místico en el que Adela se desenvolvió? Pues sí, de alguna manera creo que estuvo lleno de magia, de escenarios pues irreales, pero al mismo tiempo de película, no sé, como una especie de sueño. Sí, por supuesto, y aparte en la penumbra de una casona cuasi laberíntica donde vivía enclaustrada debido a los celos y la sobreprotección, pues nada más y nada menos que del Indio Fernández y a la ausencia de la madre. Por supuesto, imagínense, con ese ambiente donde Adela creció en esa casa fortaleza del Indio Fernández
en el que su infancia estuvo amparada por esa oscuridad y silencio, en donde encontró también refugio en su imaginación y en las leyendas contadas bajo la tenue luz del fuego, como ya lo dijimos anteriormente, con la presencia de Juan Rulfo, José Revueltas y amigos muy cercanos de su padre. Pues todos estos elementos, por supuesto, serían la fuente de inspiración para que Adela comenzara a escribir aquellas historias repletas de claroscuros y ubicadas por lo general en entornos rurales. Sí, entonces fueron muchísimos factores que se conjugaron para dar, que influyeron en Adela en su literatura. Sin embargo, al ser hija única, su padre la consintió de tal forma que pronto esa ternura se convirtió en sobreprotección y celos, como ya lo habíamos comentado. Situación y razón por la que a los 16 años Adela decidió huir de su casa. Al respecto, ella misma comentó en una revista, en una entrevista, para la revista digital Fronterat lo siguiente: con 16 años me fui de casa, huí de mi padre, crecí muerta de miedo. Cuando por fin salí de la casa, me moría de hambre, pero era feliz. ¿Qué tal es esta declaración de Adela Fernández, Perla? Muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues yo creo que el hambre se te olvida cuando ya tienes la libertad. Claro, sí. Uh-huh. Y también cuando Adela huye, se refugia con Chabela Vargas, imagínense, y los artistas surrealistas como Leonora Carrington, Remedios Varo, los Duchamps, Marisol Warner Bass y José Horna, entre otros, con quienes nuevamente a la luz de las velas y bajo un ambiente esotérico y mágico realizaba interpretaciones de los sueños, juegos literarios, surrealistas, escritura automática y sesiones de espiritismo e hipnosis. ¿Qué te parece esto, Ale? No, o sea, sin duda, todo un ambiente, como lo mencioné anteriormente, místico, espiritual. Esto de las sesiones de hipnosis y espiritismo, híjole, suena bastante atractivo y son caminos espinosos, caminos que pueden conducir a quienes son creyentes de estas ideas, pues pueden abrir puertas inesperadas, no dando lugar a situaciones fantásticas. Y bueno, por supuesto que esta serie de ejercicios llevaron a que Adela explorara las cavernas del subconsciente y a considerar desde entonces la literatura como una forma de la realidad. Y fueron precisamente, querida audiencia, estos cambios constantes de lugar que ella tuvo, la ausencia de su madre, aunado a la sobreprotección y rigidez del Indio Fernández, la soledad, su contacto con artistas nacionales y extranjeros, las historias sobre castigos divinos, las sesiones espiritistas que nos comentó Perla y estos juegos surrealistas, lo que dio lugar a los cuentos que escribió Adela Fernández. Pues cómo no iba a escribir los cuentos que plasmó Adela rodeada de este misticismo, ¿no, Perla? Sí, pues aquí ya nos vamos dando cuenta qué fue lo que empezó a permear en ella para poder desarrollar una creatividad en la escritura que hoy podemos disfrutar. Y como podemos ver, pues todos estos factores influyeron y dieron origen a sus cuentos que excavan en lo perverso e inconsciente del ser humano, en sus delirios y melancolía. Son relatos que están inmersos en sombras de fuego, que son tejidos con voces antiguas, son historias que habitan en el límite de lo insólito y lo real,
y a finales de la década de 1950 es cuando comienza a escribir sus experiencias oníricas que fueron publicadas en la revista Snob de Gustavo Alatiste. Así es, y también, no solamente eso, escribió obras de teatro muy breves de 2 o 3 minutos que se representaron en galerías de arte y librerías. Y ya en 1970 publicó su primer libro titulado El perro o el hábito por la rosa, gracias a que el escritor Edmundo Valadez le animó para que lo hiciera. A esta publicación le siguió Duermevelas, que en un principio buscaba hacer una reedición del primero, pero del cual se eliminaron tantos cuentos que obligó a Adela a escribir 14 cuentos nuevos. ¿Y qué hizo con esos cuentos, Adela, Perlita? Pues con estos cuentos nuevos que escribió en 1996, se editó Vago Espinazo de la Noche, y podemos ver en estos textos cómo la narrativa de Adela Fernández tiene la aridez de los desiertos, es hiriente como el frío de las mañanas de invierno, pero también es capaz de acongojar al lector, ya que sus personajes son extraños y están marcados por la maldad o por la desgracia. Y prueba de ello les diremos que en un cuento titulado Juegos de Poder, que forma parte del libro Duermevelas, la niña de nombre Narcedalia vive presa en su casa debido a que su padre, el acaudalado don Ramón, teme que algo malo le suceda si sale a la calle. Y para continuar con este preámbulo del cuento, por esta razón la pequeña Narcedalia solamente puede contemplar el exterior desde su ventana protegida por barrotes. Una tarde, un titiritero abandona el pueblo acompañado del diablo. Y este, al ver la tristeza de la menor, le ofrece los materiales suficientes para elaborar un títere. Esa noche, mientras el padre duerme, Narcedalia ocupa armellas, cordeles y una cruceta de madera para convertir a su papá en juguete. ¿Qué te parece esta breve probadita del cuento Juegos del Poder, Perla? Ay, pues es una mezcla de realidad de ficción, pero pues que está bastante filoso. Sí, y sí te estremece con esta premisa que les hemos dado, pero la idea es que justamente, querida audiencia, vayan y busquen esta compilación de cuentos de Adela Fernández, ¿verdad, Perla? Exacto, y en otro cuento que se llama Cordelias, habla de un árabe que llega a un pueblo con cajas de frutas y verduras, pero dentro de ella hay una niña de 3 años. Por lástima, una mujer la adopta y la encierra en su casa para evitar los chismes del pueblo. La niña se llama Cordelia y un día que va a la fuente por agua, se sorprende al ver su reflejo por primera vez y empieza a hablar con él. Estaban a punto de volver a casa cuando de la fuente salió el reflejo y adquirió cuerpo y alma. Este milagro, por llamarlo de alguna manera, habrá de repetirse cada vez que la niña se mire en un espejo. ¿Cómo ves este cuento? Sí, esta premisa que nos das de Cordelia, que también nos eriza al tratarse de una pequeña que está encerrada y que ve por primera vez su reflejo en el agua, y ahí empiezan a ocurrir milagros. Bueno, es la antesala de esta pluma mágica de Adela Fernández, y como podemos apreciar, querida audiencia, los temas que ella aborda no son sencillos. Incluso la mera enumeración de los temas puede parecer grotesca, pero la sencillez del lenguaje que utiliza
la autora se convierte en un imán poderoso. Otro de los temas que ella aborda es la violencia contra niños, principalmente con las niñas, que además de mostrarlas violadas, o algunas que se prostituyen, y algunas de estas niñas desde su más tierna infancia, al grado de no recordar la existencia antes de la primera violación u otras, ya nacidas, que son perpetradoras de su propia extenuación. Como verán, son temas muy álgidos, sensibles, que aborda Adela. Y bueno, antes de que se nos olvide, de hecho, cuando tuvimos a Yuri Bautista aquí en uno de nuestros programas, nos leyó el cuento completo de La jaula de la tía Enedina. ¿Te acuerdas de ese cuento, Perla, que nos leyó Yuri? Sí, un cuento también muy grotesco, pero al mismo tiempo, pues, pues una situación que suele pasar. Sin embargo, Adela sabe sacar lo bello de esa crueldad. Efectivamente. Y sin duda, como ya lo mencionaste, son temas polémicos, y para adentrarnos aún más en la pluma de Adela Fernández, vamos a analizar su cuento titulado El Montón, que está incluido en Vago Espinazo de la Noche del año 2009, en el que por medio de una voz infantil expone la vida miserable y violenta de una familia de tantas, así como de un machismo exacerbado. El relato comienza con la confesión de un niño a su compañero de juegos, el cual le dice: me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande. Encarcelado, le dije. Me corrigió. Carcelero. No, encarcelado, reafirmé. Pienso matar al cabrón de mi padre. ¿Qué tal este párrafo? Imagínense qué entrada para este cuento, en el que ya pues nos pone la confesión de un niño, ¿no, Perla? ¿Y cómo ves? Y pongo sobre la mesa esta pregunta de qué podría estar pasando ese niño para querer matar a su padre. ¿Con qué te imaginas tú, Perlita? Pues es una pregunta muy escalofriante, porque imagínate lo que tiene en la mente el niño para dar una respuesta tan adulta, tan cruel, tan difícil de entender, y pues supongo que no la está pasando bien para que eso esté en sus pensamientos. Así es, y eso es la entrada del cuento. Por eso Adela tiene esta magia de engancharnos, y a lo largo de esta historia vamos a ir descubriendo las vivencias del niño y su familia, que lo llevan a ver el asesinato del padre como la única solución para salir de la violencia. Inclusive el motivo del título de este cuento se puede identificar en este fragmento donde el niño relata cómo dormía toda la familia, que a continuación les voy a leer. Me viré y los vi. Ahí estaban en el suelo amontonados como cadáveres envueltos en trapos. Una mancha color mugre. Los miembros confundidos, entrelazados o desparramados. Una pierna encima de aquel brazo. Unas espaldas, una mano como sola en aquella esquina. 3 montones de cabellos y una cabeza muy visible, la de Juanito, con la boca abierta. Así son mis hermanos todas las noches, algo sucio y sofocado. Seres en fragmentos sumergidos en una pesadilla, algo hediondo, espeso y ronco. ¿Cómo ves, Perlita, esta descripción de la voz infantil, de cómo duermen todos amontonados? Nos muestra esta escena de miseria y esta situación de
pues promiscuidad que hay también en la que vive el personaje y los suyos, sus hermanos, su madre, todos ahí revueltos. Sí, efectivamente aquí nos da, como bien dices, Perla, esos focos rojos de que al estar todos hacinados en la miseria hay promiscuidad. Y más adelante, ¿qué sucede, Perlita? Sí, pues nos damos cuenta cómo este hacinamiento y pobreza padecidos por este niño y los suyos son una agresión a su condición humana y que se hace algo más intolerable por el maltrato paterno de que los niños y la madre son objeto, tal como lo podemos ver en el siguiente fragmento, que dice: oí el ruido del barandal, los pasos y la voz aguardientosa del cabrón. Debí de haberme quitado de la cama, pero no lo hice. Algo me paralizó. Era la rabia, el dolor, el susto, todo junto. De un golpe abrió la puerta, me jaló de la cama y me tiró al montón. Quiso hacer lo mismo con Lupita. Le dije que no, que estaba muy enferma. Me contestó que a él eso que le importaba un carajo, que la cama era suya, toda para él, para el papi, para el rey, y también la botó al suelo. ¿Qué te parece este párrafo? Híjole, pues como podemos ver, querida audiencia, aquí esta voz infantil nos está describiendo pues una de las razones por la que él desea matar a este padre que como bien al que se refiere como cabrón, ¿no? Como lo compartió Perla en este fragmento. Y que este padre está muy lejos de ser una figura protectora. Al contrario, es un padre amenazante, es un padre terrible y cruel, ¿no, Perla? ¿O qué sensación te dio este padre? Sí, pues un padre abusador, pues de su condición de ser el jefe de la familia, pero que además, pues tiene una enfermedad que es el alcoholismo. Sí, efectivamente, este alcoholismo pues es lo que agudiza los ataques de violencia y es importante también señalarles la forma en que el narrador, es decir, el niño, denomina a su progenitor no solamente como cabrón, sino también como el papi, y seguido de esto le coloca la palabra rey. Esta secuencia para nombrar al papá lo que hace justamente es resaltar la condición de precariedad de un padre protector, como se los mencioné hace un momento, ya que dichos términos enfatizan el poder absoluto que este hombre, este adulto, ostenta sobre el grupo familiar, donde por supuesto hace alarde de cómo la madre y los hijos son todos de su propiedad. Y como dice la canción de José Alfredo Jiménez, su palabra es la ley que impone un orden acorde con sus deseos. ¿Cómo ves, Perlita? Al papi, al rey, que se ajusta a esta canción, ¿no? Pues esto, pues yo creo que sí lo describe con esta canción de José Alfredo, pero pues causa una molestia enorme por este gran abuso que tiene. Sí, por supuesto. Y también, pues, este despliegue de violencia paterna, el cuento también expone el hostigamiento del padre hacia la hija mayor, como lo podemos constatar en el siguiente párrafo. Jacinto se baña ahí tras la cortina. El cabrón la perturba, le pellizca los pezones y la acosa. Ella corre desnuda, chorreando agua y miedo por toda la casa, huye, cruza la vecindad y se refugia en el cuarto de la tamalera. La jovencita, al igual que los otros infantes, está en total desamparo, pues la madre, atrapada en esta espiral de miseria y violencia,
ha quedado reducida a una condición elemental de hembra, paridora, sumisa, servidora del macho. ¿Qué te provoca este fragmento, Ale? Sí, este fragmento, querida audiencia, donde nos describes cómo Jacinta, la hermana mayor, pues sufre del abuso sexual del papá, ¿no? Mientras yo leía el cuento, en esta parte, híjole, no puede uno evitar el coraje, la impotencia, la rabia a ese padre que violenta a toda la familia, que no la respeta, no le importa que sea su hija mayor para tocarla y abusar de ella en toda su magnitud y pues bajo un total ambiente de impunidad. ¿A ti qué te provocó, Perla? Sí, igual pues esta rabia de no poder hacer nada y de que es algo tan bien narrado que nos metemos ahí dentro de esta historia. Sí, y como bien lo dijiste hace un momento, pues es una jovencita que está en total desamparo. Y además de esta indefensión, también se puede ver cómo la madre es una mujer que está paralizada por el miedo y el hambre, una mujer incapaz de defenderse de este amo y por tanto incapaz de proteger a sus hijos. Ante esa impotencia, esta voz infantil que nos narra el cuento nos deja ver cuál es la única solución que él reconoce ante lo que está viviendo toda su familia, en el que empieza a urdir el asesinato del padre, mientras recuerda todos los actos de violencia que ha cometido en contra de la mamá de sus hermanos. Tristemente, esto le da el valor para decidirse a eliminar al padre y aprovechar para atacarlo, continuando con el cuento, atacarlo de manera fallida con unas tijeras, lo que le ocasiona al niño un castigo ejemplar. Esta parte del relato lo podemos ver en las siguientes líneas que a continuación nos va a leer Perlita. Sí, pues el padre le contesta: ¿crees que te voy a pasar esta carajada? ¿Con que no te gusta que yo me coja a tu mamá? Pues es mi vieja, tengo derecho a ella, cuantas veces me dé la gana, por encima de ti y de todo este montón. Te voy a leccionar. Antonia, desnuda y acuéstate. No, musitó ella. Y Jacinta le dijo que estaba muy mal, que todo había sido muy difícil, puesto que pues la mujer tenía pocas horas de haber parido. Ordenó entonces con mando satánico. Me puse la silla ahí, muy junto a la cama, y me sentó a la fuerza, para que lo veas todo muy bien y entiendas que lo seguiré haciendo cuando me dé la gana. Pon al escuincle en el montón, o sea que se refiere al recién nacido. Jacinta lo tomó en brazos y se fue a colocar en aquella mesa los ojos. Ella se desvistió sin quitarse la pantaleta abultada por los trapos. La obligó a quitarlo todo. Tenía sangre en las piernas. La tiró en la cama y empezó a hacer aquello. Cerré los ojos. Sentí un bofetón. Ábralos bien y vea, el papi, el rey, hacía lo de siempre. ¿Qué te parece? Híjole, pues como podrán ver, queridos radioescuchas, pues es una escena brutal en la que no le importa que esta madre acaba de parir para forzarla y tener relaciones sexuales, pero enfrente de los hijos, ¿no? O sea, definitivamente es un hombre carente de todo valor, de toda moral, un hombre cruel, un hombre violento. Bueno, me faltarían palabras. ¿O qué opinas tú, Perlita? Sí, es grotesco, una total agresión en todos los sentidos para los integrantes de aquella familia.
Sí, y es una escena que Adela nos va desmenuzando y es inevitable sentir coraje. ¿A poco no te dio coraje, Perla, de leer esto? Más que eso, Sí, rabia, ganas de sí. golpearlo. Ganas de golpearlo y escupirle a este padre. Disculpen, querida audiencia, pero es que para que se den cuenta de cómo Adela tiene esta capacidad de provocar todo esto. Y posterior al fragmento anterior, vienen las siguientes líneas con las que concluye el cuento, en la que este niño nos explica su urgencia en crecer para liberar a su mamá y revertir la situación de violencia padecida por toda la familia, pero lamentablemente usando el mismo recurso con el que el niño ha sido sometido, tal como lo dice en el fragmento final que a continuación les voy a leer. ¿Y por qué quieres matar a tu padre? A pesar de su mala memoria, el grillo no lo había olvidado. Se me quitaron las ganas de seguir jugando. Por eso me vine aquí a ver pasar el ferrocarril, a pensar en los bultos, a imaginarme que el cabrón ya está empaquetado. ¿Cómo ves, Perla, querida audiencia? Estas son las líneas finales de este cuento y podemos ver, pues lamentablemente, la reproducción de la violencia, ¿no, Perla? Sí, aquí nos muestra cómo pues se va contagiando esta violencia, pues estos abusos que se propagan como una especie de virus y que pues hay veces que solo así se puede sobrevivir. Sí, a este niño ve como único arma de sobrevivencia la violencia, como bien lo mencioné, misma a la que él fue sometido. Es una reproducción de violencia brutal, que obviamente pues en estos tiempos pues sabemos que no es la solución. Sin embargo, para ese niño no hay otra solución. Y fíjense que con este breve análisis de cuento, el montón que les acabamos de compartir, es solo una pequeña muestra de la poderosa pluma de Adela Fernández para exponer la brutalidad del círculo de violencia de la que son objeto las mujeres y los niños por su condición vulnerable y subordinada dentro de la familia. Esto es tan solo un acercamiento mínimo a la inquietante narrativa de Adela Fernández, que sin duda posee la capacidad literaria para recrearnos una realidad persistente y cruel, como lo es la violencia familiar y sexual contra los niños. Lo logra de manera tan magistral que en nosotras provocó esta rabia e impotencia, ¿verdad, Perla? Sí, y podemos constatar ahí de audiencia que los cuentos de Adela Fernández predominan las relaciones familiares, por lo general fracturadas, que son una herida abierta, un juego de poder, una presencia cariñosa pero catastrante, un mecanismo de expiación. También llama la atención el hecho de que, a pesar de tocar temas de una crudeza dolorosa, la escritora orienta su narrativa hacia un tono de humor negro e ironía. Efectivamente, no obstante, al final de los relatos, los hechos nos demuestran que esta es una defensa insuficiente contra la realidad y los primeros momentos de la infancia en que alrededor de una fogata escuchaba historias de boca de los indígenas que trabajaban en la casa de su padre, el Indio Fernández, como se los mencionamos al principio del programa, y de alguna manera cuentan por ahí que la vida de Adela se asemeja a las de sus personajes. ¿Tú cómo ves, Perla? ¿Crees que haya algo por ahí en esos cuentos reflejados que reflejen lo que vivió Adela o lo que pensaba Adela? Sí, hay parte pues de su vida, de su realidad, pero obviamente combinada con esta ficción, esta creatividad que ella tiene. Uh-huh. Y lamentablemente la escritora Adela Fernández falleció a los 70 años por complicaciones derivadas de una oclusión intestinal. Previamente a su fallecimiento fue internada de urgencias en el Instituto Nacional de Cancerología, víctima de un malestar estomacal.
Al evaluar el diagnóstico, pues los médicos especialistas le practicaron una cirugía para solucionar la oclusión intestinal y debido a que en las últimas horas de su vida permaneció lúcida, ¿cuál crees que fue su última voluntad? Híjole, pues en esos momentos yo me imagino que la última voluntad de Adela Fernández fue la siguiente, porque lo dice de propia boca. Ella misma comenta: sigan trabajando, sigan difundiendo a mi padre, difundan mi obra. ¿Cómo ves esta última voluntad de Adela, Perla? Pues muy lúcida que estaba para abrir esto, y qué bueno que lo pidió, y debemos de hacerlo porque de verdad que vale la pena muchísimo su pluma, sus letras, toda su obra. Sí, porque Adela Fernández dejó un legado bibliográfico muy importante compuesto por 14 libros, entre los que destacan cuentos, poesía, antropología e historia mexicana. Como les comentamos, también fue maestra de teatro en la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, y escribió la obra La Tercera Soledad, que actuó Silvia Caos. Y estamos en un momento en que la literatura escrita por mujeres está siendo revalorada. Por ello quisimos hacer este programa, no solo para conmemorar su aniversario luctuoso, sino para enfatizar que Adela Fernández merece estar entre esta nómina de autoras mexicanas. Sus cuentos no son fáciles de clasificar y parecen surgidos de sueños o quizá pesadillas, pero al volverse realidad trastocan las concepciones y los valores de los lectores. Sí, esto que mencionas, Perla, de trastocar las concepciones, lo acabamos de constatar, porque cuando uno termina de leer Adela, por supuesto que te trastoca, ¿a poco no, Perla? Sí, provoca muchísimas cosas, emociones y hasta pensamientos que tal vez no teníamos. Sí, y lo más lamentable es que es hacia la figura, en este caso paterna. Híjole, que ella no se mide en describir la crueldad, y ya desde ese sentido trastoca. Y también, como comentaste hace un momento, Perlita, hay que revalorar la escritura, la narrativa de Adela Fernández, porque como bien dijiste, quisimos hacer este programa homenaje a ella, pero también recalcando, no recordarla, porque lamentablemente cuando empezamos a hacer esta investigación de Adela Fernández, muchas de las referencias hacia ella era la hija del Indio Fernández. Y uno no puede evitar sentir ese escozor de decir por qué la nombran, por qué la estereotipan así. Adela Fernández la queremos recordar como la escritora, no como la hija del indio. ¿Cómo ves, Perla? ¿Qué opinas tú? Exactamente, porque ella tuvo luz propia y de verdad que tiene una narrativa excelente, y estuvo también muy ligada a preservar estas tradiciones prehispánicas, así que ella tuvo también su papel aquí en la vida de México, que es importante valorar. Y por eso aquí la recordamos como Adela Fernández, la escritora cuyos textos poseen una atracción morbosa. El terror que plasma en cada uno de los cuentos que escribió nos muestra las actitudes de la gente normal que ocasionan los desenlaces más monstruosos, como ya lo vimos, en donde cada cuento es un sumergirse en el inconsciente, pero de tal manera que al abrir los ojos uno quisiera caer en esas duermevelas para comprender, mejorar, valorar de otra forma lo que hallaremos al estar en vigilia. Pues esto fue únicamente una probadita a la vida y narrativa de Adela Fernández. Yo espero que lo hayan disfrutado. ¿Tú lo disfrutaste, Perla, aparte de haber hecho corajes? Por supuesto que sí, es una excelente escritora, así que busquen su obra y léanla.
Léanla, querida audiencia, algunos de sus cuentos están en la página web o en o busquen las compilaciones que ha editado el Fondo de Cultura Económica para leer todas esas maravillas de cuentos. Yo espero que hayan disfrutado este programa homenaje a Adela Fernández. Lamentablemente ya llegamos al final del programa y no se vayan porque como siempre les tenemos una selección musical que estoy segura les va a encantar. Yo soy Ale Calixto y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, bonita noche, un abrazo. La vida no es fácil, siempre me decías, yo no te creía hasta que me pasó. Cayeron las cartas, presas del destino, la suerte en este camino ya se me acabó. Pierdo el encanto cuando algo me cuesta trabajo. Qué difícil es cuando descubres el dolor siguiéndote con misil hasta que cumple la misión de demostrar que no te puedes engañar y el dolor también es parte de sentir. La vida no es fácil, siempre me decías, yo no te creía hasta que lo perdí. Desde que te marchaste no hubo más remedio que contemplar tu silencio sin poderlo interrumpir. Sigo creyendo que puedo escaparme de esto. Qué difícil es cuando descubres el dolor siguiéndote como un misil hasta que cumple la misión de demostrar que no te puedes engañar y el dolor también es parte de sentir y el dolor también es parte de sentir. La vida no es fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Qué difícil es cuando descubres el dolor siguiéndote como un misil hasta que cumple la misión de demostrar que no te puedes engañar y el dolor también es parte de sentir y el dolor también es parte de sentir y el dolor también es parte. Guarda sobre el que es su propio techo todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir.
su cabeza un eco que aún arrastra. Una misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de 1000 batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Antes que rompan el cristal, es mejor arder en llamas antes que callar. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más. Y acabo entendiendo un mensaje sincero: cuídate, cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces nadie te podrá apagar. Y se ha enterado, después de 1000 batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Descubriremos qué hay detrás de un escritor. Análisis, debate, reflexiones, recomendaciones. Todas las noches por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.